¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Ahora le damos la más cordial bienvenida al licenciado Giulio Talamonti y a usted, por supuesto, si nos acaba de sintonizar, vamos de lleno a entrar a este tema tan difícil de enfrentar en Guatemala, Alejandra, pero es que es un tema que se ha vuelto cotidiano, lamentablemente, el asesinato en contra de las damas, de las mujeres. Así es, Sandri. Lastimosamente se han registrado asesinatos a féminas en los últimos días y pues por supuesto que ha llamado la atención no solo de los medios de comunicación, sino por supuesto de las autoridades. Nos acompaña esta tarde el licenciado Giulio Talamonti para abordar este tema y para conocer a profundidad qué puede ser lo que está pasando. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Alejandra, André, televidentes, Talamonti. buena tarde, qué gusto verles. Efectivamente el tema de hoy es un tema dramático porque siempre que hablamos de la pérdida de vida de un ciudadano guatemalteco es terrible. Sin embargo, ahora ustedes lo plantean de buena manera el problema. En las últimas semanas y sobre todo en los últimos días hemos visto el aumento y el incremento, llamémoslo así, del asesinato específico de mujeres. En lo que salía el día de ayer de acá hacia la universidad, precisamente estaba la noticia de que una profesional había sido abatida allí en las inmediaciones de esta universidad. En la entrada a la Universidad Mariano Gálvez Así es. fue abatida una dama. Así es. Abogada, me parece, abogada notaria. 34 años. Profesora universitaria. Profesora universitaria, maestría. Pero se imaginan ustedes, asesinada una dama ayer, que justamente cuando presentábamos la información, yo te mandé un mensaje a lo preguntar, recibí. ¿no? Y tenemos en pantalla imágenes que estamos viendo justamente ¿De este suceso? De sucesos variados, de muertes de mujeres. Pero ella es la asesinada ayer. A ver, ¿qué nos puedes comentar? Lo que llama la atención en les cuento algo. es que es hija de un exgobernador, si no estoy mal, del departamento de Zacapa. Es correcto. Pero el padre asegura que habló con ella el domingo y no le contó que tenía amenazas de muerte. Esa es una situación dramática. Yo lo que les puedo comentar que ayer cuando llegué precisamente a examinar, ni siquiera a dar clases, habían 3 alumnos que tenía allí que estuvieron presenciaron esta situación. De hecho, yo les grabé un video, lo había subido a mi página de Facebook precisamente, pero lo quité después porque al final de cuentas ellos todavía son estudiantes, pero ellos contaban el miedo que sintieron porque dice que vieron precisamente cuando un hombre se acercó al vehículo de esta profesional, sacó un revólver, pudieron identificar hasta esa situación y le disparó descargando la tolva del revólver de 6 tiros. Pero mira, si miramos las imágenes que justamente están en pantalla detrás de ti. Gracias, es un vehículo, bueno, tipo SUV, como le llamamos, pero es un vehículo totalmente polarizado, no se puede ver el interior. O sea, esto hace pensar que el asesino o los asesinos la persiguieron desde que salió de casa, porque imagínate a qué horas viene manejando el vehículo otra persona ese día, ¿no? Que lo saca el padre, el esposo. Y disparar a lo loco, nadie lo va a hacer. Entonces, sí realmente, aunque el asesino que tú dices saca el revólver ahí, yo creo que traía más gente acompañándola para poder huir de los maleantes, ¿no? ¿Cómo lees esto? Esto me parece a mí dramático, sobre todo cuando hacemos el ligamen, André y Alejandra, de algo que realmente conmovía a su servidor en este mediodía, cuando participaba precisamente en otro noticiero acá de la corporación, comentando el hecho de que 2 féminas fueron atacadas, si no me equivoco, en zona 7, pero una de ellas embarazada. Y aquí realmente, muchísimas gracias también allá a nuestra productora en control y a todos los compañeros, nos están poniendo las imágenes pertinentes, porque vean, es que una cosa es delinquir, pero otras cosas es delinquir ya sin ningún tipo de alma, sin ningún tipo de ética, entre comillas, matar hasta personas. Y ayer, Alejandra, tú hablabas ayer a las 7 de la noche de 4. De 4 más de canes. Afortunadamente, bueno, dentro del vehículo de esta persona encuentran una silla de bebé. Afortunadamente ella no iba con el menor, que probablemente estuviéramos hablando de 2 víctimas fatales y una vida inocente. Llama la atención porque justo lo que estabas indicando, Andri, en estos días hemos tenido también el asesinato de edecanes, que se puede tratar, claro, de 4 edecanes que se puede tratar posiblemente de una banda que esté dedicada específicamente a esto, pero luego ahora tenemos estos hallazgos, estos ataques, se da en contra de 2 féminas, como usted lo estaba diciendo, en la zona 7, pero son hermanas de la Mara Salvatrucha, entonces acá podemos desvincularlo completamente del resto. Pero acá ¿Cómo así? A ver, déjame entender esto. ¿Cómo es? A las que Sin embargo, eso no quita el fenómeno, ¿verdad? Claro, pero sí es cierto. Sí, no lo quita, pero podemos desvincular un poco que no se trate de la misma banda de las edecanes. Entiendo. Lo podemos, que son casos aislados, digamos. Perfecto. Claro. Ya lo comprendí, pero bueno, una de ellas está en estado de gestación y viene la población y dice:
Bueno, ves tú la noticia, bueno, matan a 2 personas, pero eran hermanas de un pandillero, no podemos tomarlo así, siguen siendo mujeres, seguimos siendo mujeres y son víctimas. Aunque fueran hombres y aunque fueran el ser hermano de alguien que comete actos delictivos no te inculpa a ti en un delito. Ese es el punto precisamente, sea quien fuere, así fuera el peor de los delincuentes, al final de cuentas es Barrabás, vamos a ponerle nombre. Así fuera Barrabás. Así fuera Barrabás. Es realmente una vida de guatemaltecos y esto es dramático. No podemos seguir con este índice criminal, por lo menos de reportes de más o menos 17, 18 personas muertas de manera violenta como esto. Pero lo que sí llama la atención es lo que tú analizabas, fuera el tema de las personas que sí se involucran con pandillas, que allí es mucho más fácil todavía que pasen estos hechos. El por qué hay ahora tanta muerte de mujer con tanta hazaña, con tanta violencia y tan dedicado y tan puntual. Aquí es donde entonces vemos que aquello que se hizo en el año 2006 de modificar y crear una ley específica de violencia contra la mujer, femicidio y feminicidio, para poder juzgar estas situaciones es necesario en Guatemala, hoy más que nunca. Pero lo que tenemos que ahora que preguntarnos es, ¿y qué hacemos para que esto cese? Porque no podemos empezar a ver ahora esto como normal se empieza a ver, aunque no es normal, la muerte de tanto piloto. Es Guatemala, pasa, no podemos permitirnos eso. Pero es hermana de un pandillero, pero no es normal. No podemos referirnos así, siguen siendo seres humanos, siguen siendo vidas perdidas en nuestro país, siguen siendo mujeres, que es lo que realmente preocupa en este caso. Y aunque uno como periodista y en este caso como presentadores de noticias con Alejandra, nos toca presentar constantemente aquellas noticias del Medio Oriente, por ejemplo, les pongo la situación, ¿no? En donde en el Medio Oriente, en Irak, en estos países, ¿verdad? Siria, se escucha constantemente de detonaciones, de asesinatos de personas, de autosuicidas, etcétera. Y aparentemente para uno acá lo ve como que si de aquel lado del mundo fuera normal eso. Y no es normal. Pero no debería ser. Y de este lado del mundo, los que presentan noticias en otros países pueden ver a Guatemala como que, ¿qué les pasa a los guatemaltecos? Correcto. Con tanta muerte de pilotos, con tanta muerte ahora de féminas, de niños que hablábamos el otro día. Así es. Es una situación bien difícil que de verdad sería buena, es buena la pregunta, ¿cómo frenar esta ola? ¿Cómo frenar esta situación? Gracias, André. Ibas a decir algo, ¿verdad, Alejandra? Sí. Le quería poner, un escenario. Sí. El número de asesinatos en Guatemala es bastante alto. Usted me corrige si se puede decir que estamos también en una guerra. Si podemos tener el mismo número de personas fallecidas de países que están en guerra, como Siria, por ejemplo. Bueno, se han matado más personas ahora en Guatemala que durante la guerra, los tiempos de guerra de este país. Me parece muy oportuno el comentario que ustedes hacen. Empecemos por esto último para llegar a lo que decía Alejandra. Sí, Andri, es cierto. Ahora en tiempos de paz hay más muertes que en tiempos de guerra. Antes de la firma de la paz, definitivamente hubo muertos, pero de la firma de la paz para acá, ahora es dramático. Se disparó totalmente. Eso, número uno. Número dos, lo que decía Alejandra. Hemos llegado a tal extremo, estimados guatemaltecos, escuchen esto, varios estudios internacionales en materia de seguridad, hay uno específicamente que ubica a Guatemala en segundo lugar como país más violento del mundo por estos hechos que estamos comentando el día de hoy, únicamente detrás de Afganistán. Pero es que, por Dios, Afganistán es un país en el cual te matan porque vas caminando, pues es una cosa terrible. Somos el más violento de América Latina, antes era Haití, ahora somos el más violento de América Latina, sobre Honduras, sobre todos los países de América. Imagínense, esto es dramático. De ponerse a pensar. Pero, digamos que eso es muy exagerado. Hay otro estudio hecho por Naciones Unidas que dice, no son el segundo país más violento, son el quinto en el mundo. Por Dios, estamos muy mal. Bueno, por supuesto. Aquí la situación es dramática. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como país? Ya no podemos seguir viendo normal esto. Debemos crear prevención, sí, pero ¿hasta qué punto puedo yo prevenir si por cualquier cosa, por cualquier motivo, cualquiera puede morir en este país? ¿Qué hacemos como mujeres? Julieta Lamonti, ¿qué hacemos como el sector que se ha visto durante mucho tiempo amenazado, que se ha visto como débil, que se ha visto, pero obviamente no lo somos, seguimos siendo fuertes, pero como mujeres, ¿qué hacemos? Empecemos por lo más simple, Alejandra y Andy. Buena pregunta de Alejandra. Muy buena. Normalmente no es un ataque así tan dramático como este de primas a primeras. Hay muchos antecedentes. Lo primero que hay que hacer es esa cultura de denuncia. Pero ¿por qué no hay cultura de denuncia en Guatemala? Porque no se confía a veces en las autoridades de seguridad y de justicia. Pero Guatemala está cambiando y hay que darle la oportunidad también a estas instituciones como el Ministerio Público,
Público, el INASIF, ¿cómo se llama? El organismo judicial, de que empiecen a hacer este trabajo de mejor manera, para que si hay una denuncia por una amenaza, por un tipo de violencia que puede empezar con violencia verbal, va a llegar en algún determinado momento al detonante último en los 5. ¿Saben ustedes que hay 5 tipos de violencia en el tema de mujer? La violencia física, que la estamos viendo a través de la muerte, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica y al final de cuentas la violencia sexual. Entonces, cualquier tipo de esta manifestación, por pequeña que sea, no debemos de permitir. Yo diría que, por ejemplo, voy a poner yo un escenario, imaginemos aquí tenemos a Alejandra. Correcto. Como mujer en este set. Imagínense que Alejandra es, vamos a poner el caso de las edecanes, si les parece, ¿no? Me parece. Tocarlo, porque fue recién, fue ayer, anteayer. Así es. Entonces, Alejandra es edecán. Sí. Y trabaja para mí, suponiendo que yo tengo una empresa y necesito los servicios de una edecán para promocionar mis productos en la empresa. Perfecto. Trabaja para mí en ese momento, pero luego la contrata alguien más. La llama alguien más, que eres tú, digamos. Correcto. Entonces, yo quedé aparentemente enamorado de Alejandra. No solo de los servicios que me prestó profesionalmente, sino de ella. De ella como persona. Entonces me molesta que vaya a prestarte servicios a ti. Sí. Y ahí, por una simple molestia a veces de amor, puede llegar la muerte. Si en Guatemala se mata hasta por un teléfono, celular. Imaginemos por algo así. O sea, realmente no hay que estar prejuzgando a las edecanes y diciendo que estaban involucradas en tanta cosa, porque esto que les planteé puede ser lo más sencillo de llegar a la muerte. Te matan por cualquier cosa, desde un celular hasta para robarte 10 quetzales, pero además también recordemos Guatemala como un territorio tan poroso, con unas fronteras que deja pasar cualquier tipo de crimen organizado. Aquí hay instalados también ya grandes cárteles del narcotráfico. ¿Tú crees? Hay instalados grandes cárteles del narcotráfico. ¿Tú crees que están instalados? Están instalados ya aquí en Guatemala. De Colombia se fueron a México, de México se les combatió fuertemente. Instalados ya muchos de ellos operativamente Caribe, ¿no? Aquí en Guatemala. Eso incrementa la violencia de manera dramática, definitivamente. El hecho del fenómeno de las maras y pandillas incrementa la violencia de manera dramática también. Entonces yo creo que hasta que no empecemos a combatir las razones de fondo de todo este entorno criminal que nos rodea en el día a día, no vamos a cambiar absolutamente nada. Y también que hay un tema de violencia, estamos hablando de violencia, pues asesinatos, en fin, que a veces surgen en el hogar. Así se dan en la casa, se dan en el seno de la familia, se dan ahí y a veces pues es la pareja. Correcto. ¿Qué pasa con esto? Porque hay mujeres que no se atreven a denunciar. Claro, y no seguimos solo hay violencia teniendo física, grandes campañas económicas, de todo tipo, sexual. Claro, tenemos tantas campañas y aún la mujer todavía continúa con temor de denunciar. Te digo algo, en el momento en que yo dirigí el sistema penitenciario, la mayoría de mujeres privadas de libertad estaban allí por 2 factores. Unas porque traficaban droga, ¿verdad? Venían del extranjero, la mayoría, y las otras porque habían matado a su pareja, al esposo, al cónyuge. ¿Qué pasó? Pero, ojo, analicemos. La mayoría de ellas venían de una historia como la que está diciendo Alejandra. Es decir, por años sufrieron agresiones de todo tipo. Hasta que se colmaron. Hasta que se colmaron y pasaron más allá. Entonces, realmente yo creo que acá volvamos otra vez a la esencia. Lo primero que tenemos que hacer al detectar cualquier tipo de pequeña agresión, la cultura de la denuncia en primer lugar. Lo que siempre ha dicho Alejandra aquí en este set, siempre lo ha recalcado. La cultura de prevención no debería empezar en los centros de privación, no debería empezar en las cárceles, debería empezar en casa, pero debería también seguir en las escuelas, debería tener una base sólida en educación, una base sólida en programas de seguridad, pero en conjunto, en programas lúdicos que lleven a nuestros chicos pequeños a no involucrarse en el crimen, porque eso es lo que hace la degradación de Guatemala. Hoy quiero comentarles algo que me pareció, y esto ya casi como conclusión, también fuera de lo que ustedes dicen, que es muy cierto. Tuve la oportunidad de hablar precisamente personalmente con el director de la Policía Nacional Civil y entre otras cosas en el tema de seguridad me decía, mire, estamos ahora implementando programas para que la policía empiece a salir a las calles y haya una sensibilización de que tengan confianza hacia la institución policial. Yo creo que eso también va a ser fundamental para ganar esa confianza y la cultura de prevención, que va a ser lo básico. Es de aplaudir esos programas, pero lamentablemente somos 17 millones de guatemaltecos en su registro, porque el número no se tiene exacto, y muy pocos policías para hacer toda esta tarea, ¿no? Bueno, Alejandra, palabras finales y Talamonte, tus gracias. Para ir concluyendo, licenciado, como siempre, pues ya se le han dado recomendaciones
recomendaciones a los televidentes, pero ahora como punto final a las autoridades. ¿Qué pueden hacer para reforzar esto? Porque sabemos que nos ven, sabemos que nos sintonizan. Correcto. Entonces, darles unas recomendaciones que les pueden venir muy bien para poder reforzar y de hecho reducir estos índices de violencia que se están registrando. Claro que sí, con esto me voy a despedir. Para las autoridades la recomendación de su servidor respetuosamente sería el poder implementar mejores programas de coordinación interinstitucional, Policía Nacional Civil, Ministerio Público para la investigación, el poder implementar y mejorar mejores programas de inteligencia a través de las agencias de inteligencia que existen en este país y alguien que capta tanta información día con día como es la PNC debe y puede tener su propia inteligencia, de manera que sepan en dónde están operando estas bandas, inclusive de asesinar a féminas, para combatirlas con todo el peso de la ley. Pero para cualquier otra recomendación que pueda haber, yo quiero invitar a nuestros televidentes a que participen hoy en nuestro hashtag o Mujeres Asesinadas, porque sabe, usted en casa siempre tiene la mejor respuesta. Andri, Alejandra, televidentes, un gran placer. Gracias, el licenciado Julio Talamonti, por haber asistido esta tarde a TN23. Nos solidarizamos, por supuesto, con la familia de las víctimas. Como mujer, insto a la mujer que si está viviendo algún tipo de violencia, se atreva a denunciar, que pierda el miedo, que busque la salida para salir de donde está, porque por supuesto que sí la hay. TN23 se solidariza con todas esas familias y en honor a esas mujeres pues se ha realizado este pequeño segmento, Andri. Es correcto, Alejandra, le damos pues la despedida al licenciado Talamonti. Que te vaya bien, cuídate mucho. Muchas gracias, un placer. Con ánimo, y mañana en el Día de la Madre estaremos de nuevo con un programa especial aquí en este set. Será un honor. Buena tarde. Hasta pronto. Adiós.